Entonces, bueno, pues vamos a leer cómo acabará el mundo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo acabará el mundo? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia. La ilusión del perdón completa. La ilusión del perdón completa, sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada. Lo cubrirá ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera, si no terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Fíjense qué cosa tan maravillosísima acabamos de escuchar. ¿Cómo va a acabar el mundo? Fíjense, en medio de una ternura ilimitada, ocultando toda maldad y encubriendo todo pecado y acabando con la culpa para siempre. Así es como termina el mundo, no destruido, no descubierta la maldad, sino pasada por alto como la ilusión que es. Fíjense qué cosa más hermosa. Y luego otra cosa dice: así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito. Fíjense, nosotros pensamos que las ilusiones nos van a servir para algo, y en realidad las ilusiones, eso son nada, y lo que es nada, ¿de quién nos va a servir? Absolutamente de nada. Entonces, dice, al reconocerse su inutilidad, desaparece. Cuando uno está sufriendo por algo y recordamos que solo el amor es real, eso por lo que estoy sufriendo, ¿qué es? No existe. Algo irreal. No existe. Si me hace sufrir, no existe. Solo lo que me da dicha, solo lo que me da paz, solo lo que me recuerda la luz, existe, sin excepción. Por lo tanto, la señal para saber cuando algo es ilusorio es que no estoy dichosa. Entonces, las ilusiones, fíjense esta oración así como muy poética. Las ilusiones se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. No porque las ignora, sino porque no existen. Y todo lo que me duele, todo lo que juzgo, todo lo que según yo me está sucediendo, si me está doliendo, es ilusorio. Por mucho que me duela. En cambio, el ego dice, si te duele, es verdadero. Y el espíritu dice, si te duele, no es de Dios, por lo tanto no existe. Oye, Tonita, entonces cuando alguien está sufriendo muchísimo y Diosito, quítale Dios mío, ve ese sufrimiento, ¿o qué? No, Dios, mira, O el amor. Ahí vamos a decir. ahí te va.
cuando le dices, Dios mío, quítame ese sufrimiento, ya te mandé. ¿Quién te lo pide? El Espíritu Santo en tu mente, porque Él se encarga de darte los pensamientos que te van a quitar lo que te quitó la paz. Porque fíjense bien, dice Jesús, no hay nada que su Hijo sufra que Dios no le haya dado ya su respuesta. Y su respuesta es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que no olvidar jamás, ni perderlo de vista. Porque fíjense bien lo que dice, que la ilusión, aquí hay algo también muy importante. Dice esto. Dice, el mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Aquí nos está diciendo que el mundo es una ilusión, no es nada real. Nada de lo que vivamos en el mundo es verdadero. Bueno, dice, su final, no obstante, será, fíjense, para la ilusión del sufrimiento, Dios nos da una ilusión de misericordia. Esto es importantísimo. Es la ilusión del perdón. El perdón es la misericordia de Dios. Él perdona lo que no existe. Perdona el verdadero perdón. ¿Saben qué perdona? Las ilusiones. No está perdonando nada verdadero. Porque se acuerdan que dijimos que si me hace sufrir, no es real. Si me hace sufrir, es ilusorio. Por eso el perdón viene a terminar con las ilusiones. Señor, que mi mente recuerde que perdono lo que creo que me sucedió. Ese es el perdón. No es perdono lo que me hicieron, sino perdono lo que yo creí que me hicieron. Por eso dice que el perdón es una ilusión de misericordia. Al final, por mucho que diga yo, es que sí me hicieron, mira, esto y esto y esto, y tengo testigos, pues tanto los testigos como yo estamos siendo guiados por nuestro ego. Y Él es el que nos dice que sí me hicieron. Y quiere decir que mi mente necesita sanarse. ¿Y con qué se necesita sanar? Con Dios, con su perdón, con su misericordia. Porque vean lo que dice aquí. Dice, la ilusión del perdón completa, sin excluir a nadie, y de una ternura ilimitada. Fíjense, el verdadero perdón es tierno, es amoroso, es comprensivo, no juzga ni condena. Hay quien dice, bueno, lo ignoro y que Dios lo bendiga y que se vaya. Eso no es perdonar. Eso es un ego que está pseudo perdonando. Entonces, dice, el mundo terminará cuando el perdón sea lo único que contemplemos. Fíjense, el perdón cubrirá todos los dolores, el perdón cubrirá todo lo ilusorio que pensé que ocurrió. El perdón se encarga de desvanecer lo que no existe, para que solo quede el amor de Dios, que ese es nuestro tesoro. A mí me queda una duda, Tonita. O sea, ¿no más? entonces el perdón de este renglón. El perdón entonces no, es ilusorio, también no es real el perdón. O sea, es una ilusión. Fíjate, o sea, al decir no me hicieron nada. Fíjate lo que dice aquí, o sea, la ilusión del perdón. Eso es exactamente lo que es la luz. ¿Sí? No excluye a nadie. O sea, Dios nos da
para la ilusión de la culpa y del juicio, la ilusión del perdón. Porque en este plano, dice Jesús, que el curso de milagros es una ilusión. Pero aquí es donde necesitamos la ayuda divina, en el plano de las ilusiones. Eso es algo muy importante que entender. Porque, dice Jesús, solo hasta que regreses al Padre verás que todo lo que tú viviste en este plano era ilusorio, temporal, y solo con el perdón se desvaneció. Cuando dejamos de juzgar, por eso dejamos de sufrir. Sí, entonces el perdón, como lo entendemos, el que perdona es el ego. Perdonamos al ego. El ego perdona a los otros egos. Fíjate, no, la mente es la que perdona los errores cometidos por ella cuando creyó que era un ego. Es un autoperdón. También se hace consciente. O sea, me perdono a mí misma por la forma equivocada de pensar. Porque el perdón real no es a lo que me hicieron, sino a lo que yo creí que me hicieron, desde la forma en que interpreté lo que viví. En realidad, nadie me debe nada. Yo me debo a mí el decir Espíritu Santo como mi único guía para recordar la verdad. Fíjate, eso es algo que no es que nadie me lo va a dar un día porque ya me lo gané. Dios me da la voz de la verdad en el momento que elijo soñar. ¿Okay? Ese es uno de los puntos más difíciles, ¿a poco no? El poder describir, entender lo que es el verdadero perdón. Ahora, el mundo, aquí dice cómo acabará el mundo. Si les digo, ¿cómo se inició el mundo? Con la culpa y el juicio. Con la culpa y el juicio, proveniente de la consecuencia de separación. ¿Y de dónde estaba la cosa? ¿Proveniendo de dónde? Sí, ¿de dónde provino? De nuestra mente errada, de la creencia en la separación. Exactamente. Todo se origina en la mente, con un pensamiento equivocado. Y todo culmina en la mente, con el pensamiento de Dios. Al recuperar el pensamiento de Dios, desaparece el mundo. Sin guerras, sin bombas, sin pleitos, sin vencedores ni vencidos, sino todos vencedores. Todos recordando nuestra verdadera naturaleza de hijos de Dios. Fíjense qué bendición tan grande el poder recordar la verdad. Porque el mundo se inicia cuando elijo voltear hacia lo ilusorio, fabricándolo con mi mente, ignorando el conocimiento, que eso es lo que Dios nos da. Pero nos salimos del conocimiento, nos salimos del cielo, nos salimos de la plenitud del ser para ir por nuestra cuenta, a nuestro modo. Y no es que Dios nos castigó, como nos dicen, sino causa y efecto. Porque si yo volteo al mundo de lo ilusorio, voy a buscar inútilmente en el mundo de la ilusión la verdad. Por eso nos dice aquí de qué manera terminaron todas las ilusiones. Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Fíjense, ¿cuál es la verdad? El amor. El amor divino. Ahí es donde tenemos que llevar todo lo que nos afecta. Eso es el único lugar a donde lo tenemos que llevar. Ante
Dios, Señor, tengo este pensamiento que me amenaza, tengo este pensamiento donde creo en la carencia, tengo este pensamiento donde creo que no es justo lo que vivo. Te lo entrego, Señor. Eso es llevarlo ante la verdad, ¿sí? Y entregárselo a Él. Y Él dice, dulcemente te hará saber que solo es una ilusión, que no es su voluntad para ti, y te guiará de regreso a la verdad. Y la verdad de nuestro ser, ¿qué es? El amor de Dios. Eso es lo que realmente somos. En cambio, lo ilusorio, ¿qué es? Hola Martita, buenas noches. En cambio, lo ilusorio, ¿qué es? Es la creencia de la separación. La falsa personalidad, el poder que le damos a las apariencias, al mundo, olvidando nuestro tesoro de tesoros, nuestro ser, lo que Dios creó, lo que realmente somos. Y cuando ya podemos pensar así, ¿qué pasa con todas las cosas que nos dan miedo? Cuando decimos, Señor, gracias porque he puesto mi mente bajo tu verdad. Se desvanece. Y estoy recordando la plenitud de mi ser. Se acabó el miedo, la creencia en la carencia, el dolor. ¿No te quiste? Entonces vamos a... Dice, la verdad pasa por alto lo que no tiene sentido. Eso es lo que la verdad hace. Fíjense, la verdad no da de verdadazos. La verdad no pelea. La verdad no necesita demostrar nada, absolutamente nada. Simplemente pasa por alto lo que no tiene sentido, lo que no tiene significado. Y lo que no tiene significado es lo que Dios no creó, lo que no es amor. Tan. ¿Sí? Entonces vamos al 2. Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Un benévolo Salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpabilidad parecía real. Este es su hogar, porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es a su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en Él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre Él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Fíjense qué cosa más maravillosa. Nunca se oyen palabras de será destruido, ni serán castigados, ni habrá represalias, nada, absolutamente nada. Y cada vez que nos dice algo en un párrafo, ahí está contenida toda la enseñanza del curso en ese párrafo. Fíjense, dice, mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito, que el perdón sea completo. Porque donde se necesita perdón, el único lugar donde necesitamos perdonar, ¿dónde es? En el mundo. Solo aquí se necesita el perdón. En ninguna otra parte. ¿Sí? Y luego dice, el mundo es el hogar donde nace el perdón, donde crece
y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí en el mundo es donde tiene lugar el nacimiento del perdón, porque es la respuesta de Dios al pensamiento equivocado de su Hijo. Cuando el Hijo de Dios empieza a pensar con miedo y se siente separado, la respuesta de Dios es perdona y vuelve a casa. Si se dan cuenta, ese es el camino del regreso a la paz, el perdón. Tanto si parece que perdono a otro, como si parece que me perdono a mí, es lo mismo, porque no hay nada diferente. Como es adentro, es afuera. Por eso decimos que Dios no perdona, no se necesita. Es que Dios no juzga. No juzga, no perdona, no se necesita, es puro amor. Fíjate bien, Dios nunca perdona porque jamás condena. Él no necesita perdonar. Yo sí, porque yo vi error, yo condené, juzgué. Por lo tanto, mi manera de salir de ahí, la mano que Dios me tiende, es el perdón que me envía a través del Espíritu Santo. Y vean, hay que leer con toda detención. Dice, en este plano, aquí se le alimenta al perdón, pues aquí es donde se le necesita, donde nos surge, ¿sí? Un benévolo Salvador, con mayúscula Salvador, nacido donde el pecado fue concebido, porque ahí es donde se le necesita, donde parece haber pecado, es donde se necesita que seamos salvados, ¿sí? Y donde la culpabilidad parecía real. No dice que la culpa es real, dice que la culpa parece real, ¿sí? Este es su hogar en el mundo. Este es el hogar del perdón, porque aquí es donde nos surge, aquí es donde se le necesita. Dice, Él trae consigo, ese Salvador, trae consigo el fin del mundo, porque cuando todo sea perdonado, el mundo terminará. Ay, pues ¿cuándo? La ilusión del mundo. O sea, ¿cuántos siglos llevamos aquí? Pues nada, terminamos. y aquí dice cuándo. Aquí dice cuándo, comadrita. Fíjate bien. Ahora, dice, es al llamado del Salvador que Dios envía, al que los maestros de Dios responden a ese llamado, al del Maestro de Dios que está, fíjense, ¿dónde se encuentra el enviado de Dios, el Salvador que Dios envía al mundo a rescatarnos? Lo somos todos, de la culpa. cada uno de nosotros. Está en nuestra mente y está en todos. Y es la voz del amor de Dios en nosotros. Todos podemos ser salvados o salvadores cuando recordemos Y salvadores. que en nuestra mente, salvados o salvadores. Hay otra cosa. Oiga, salvados y salvadores también. O sea, las dos cosas. Y ¿Es lo mismo? ¿O no? Sí, no. Fíjate bien, podemos ser o salvados o podemos ser salvadores, una de las dos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender aquí dice, es a su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él para recibir su palabra. Cuando estamos listos para volver a Dios, escuchando a alguien, aceptamos sus palabras, nos hacemos uno con ellas y nos dejamos guiar. No le rezongamos, no le respondemos, no nos ponemos a llevarles la contra. Simplemente, como dicen, una palabra suya bastará para salvar mi alma. Ahí es donde te conviertes en sanador.
Perdón, ensanado. 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 Cuando así tú es. escuchas a alguien que te habla guiado por el Espíritu Santo, Ujú, eres el sanado. ujú. Cuando tú recibes al Espíritu Santo y lo compartes a quien te encuentres, eres el sanador. ¿Sí? Por eso podemos ser ambas cosas. Ahora bien, el mundo acabará. ¿Cuándo va a acabar? Lo que decías tú. Cuando todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante el juicio de lo divino. Fíjense, ¿por qué? Porque si yo sigo usando el juicio del ego, seguirá habiendo culpables e inocentes. ¿Se dan cuenta? Ujú. Pero si yo uso al juez divino, todos somos inocentes. Y cuando todos somos inocentes, el mundo desaparece amable y gentilmente. Porque ya no hay culpables, todos somos hermanos, todos somos iguales. ¿Ok? Ahora bien, dice, y el mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. Esa es la manera en que el mundo va a terminar. Cuando solo la bendición de la santidad sea lo que se manifieste. Cuando solo nos veamos como santos, los unos a los otros. ¿Ok? Somos muchos. Somos uno solo. Pues sí. Sí. Ahora, y cuando mueres, ¿a dónde te vas? Buena pregunta. ¿Verdad? O sea, A ninguna parte. a ninguna parte. A ninguna parte. Porque simple y O sea, sencillamente no vas con Dios, no vas a Estás casa en de Dios ahorita. estás en Dios. Ok. Mira, cuando uno muere, depende cómo muero, cómo está mi mente. Si ya se sanó, ahí ya regresas a casa, como Jesús. Pero cuando todavía tengo estos argumentos para qué pasa y qué quiere decir y qué significa, ahí todavía mi mente tiene que recordar la verdad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por ahorita, si juzgo algo, voy a estar todavía necesitada de sanar, de perdonar. Fíjense, ¿cómo me sano? Perdonando. Si tú me perdonas a mí, te sanas y me envías ese mensaje de sanaciones. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Y ahora bien, dice, otra vez repito la frase, el mundo acabará cuando todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante el juicio de Dios. Fíjense, el juicio de Dios. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre de él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un pensamiento de pecado. Porque el pecado, que es la forma de pensar desde el miedo, es lo que hace que parezca que el mundo existe. Cuando ya no haya pensamientos de pecado o cuando ya no haya pensamientos errados, el mundo ya no existirá. Pero si dices que Dios no tiene, o sea, no el juicio, No juzga. no juzga, ¿cómo es la divinidad? ¿Cómo es la divinidad que juzga? O sea, La- la divinidad que juzga es la que dice: mi juicio sobre esto son inocentes. Pequeño detalle. Por eso, mientras juzguemos, el mundo parecerá existir. Cuando le entreguemos todo a Dios, Él se encarga de juzgar y ver que todo es santo.
No guilty. Not guilty. Not guilty. Así Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces eso es, qué bueno que se hagan las preguntas porque esas nos ayudan para irnos aclarando, ¿verdad? Bueno, es que como que tenemos como un concepto del fin del mundo, pero entonces es como que va a ser una transición. Allá, como allá todos seres conscientes y... Es pasar del sueño de horror al despertar al amor. Eso es todo. Eso es todo lo que nos espera cuando el fin del mundo. La bendita dicha de volver a casa. Eso es algo maravilloso. De verdad. Entonces, ante eso, ¿qué miedo puede haber? ¿No? Porque, y nos resistimos, ¿a poco no? Sí. Pero por prejuicios. Solo es por prejuicios, por miedos, por pensamientos equivocados. Eso es todo. Y luego, fíjense bien, dice, por eso dice que el mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. Vamos a terminar siendo santos, porque somos santos. Ahora bien, cuando ya no quede un solo pensamiento de pecado en nuestras mentes, el mundo desaparece. Pero no de como destruido, porque dice, no será destruido, ni atacado, y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe, porque es otra forma de decirnos lo que llamamos mundo, lo que creemos que es nuestro hogar, solo es una apariencia. Como despertar de un sueño, o sea, como... Lo que dijimos hace rato, despertar del sueño, de las diferencias, del pecado, de las culpas, a la verdad del amor, donde todo es inocencia, plenitud y dicha. Fíjense nomás qué cosa tan diferente a lo que nuestra mente ha pensado que es. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el 3. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero que muy lejos en el futuro. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser, en efecto, un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el Maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Un pecado que un Maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra. ¿A poco no? A cada rato nos surge la pregunta que hace rato expresaste tú, Marta. ¿Y cuándo va a acabar esto? ¿Cómo se va a acabar esto? Se nos hace como misión imposible. O poner los niveles, así como que eso creo que a mí me... Esa es otra de las cosas Como que donde un nos pecado entretenemos. chiquito sí te lo perdono, Pero algo esto leve. sí no tiene perdón. Porque ¿a poco no tenemos la famosa frase de esto Imperdonable. nunca te lo voy a perdonar? Esto sí que no. Lo demás ya te lo perdoné. Pero esto nunca te lo voy a perdonar. Esos niveles de cosas que sí y cosas que no son de las que se vale el ego para seguirnos retrasando. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense bien. Dice, cuando el mundo desaparezca y solo el cielo exista,
pues parece que se encuentra algo muy lejano o casi imposible. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece algo que va para largo, ¿sí? Que no está tan fácil de lograr. Pero el tiempo se detiene y ayuda, sirve al objetivo de los maestros de Dios. Acuérdense que el tiempo para el ego es para seguir poniendo obstáculos. Para eso se usa el tiempo, con el ego. Y con el Espíritu Santo, el tiempo sirve para darnos una nueva oportunidad. Fíjense, cada cosa que sucede es una oportunidad que tenemos nuevamente. ¿Ok? Entonces, en el instante en que cualquier maestro de Dios acepte la expiación, o sea, la corrección en mi mente de mis errores con el amor de Dios. Eso es aceptar la expiación, decir, te entrego mis pensamientos, te entrego mi mente, Espíritu Santo, sáname tú. En ese momento no quedará ya ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado, uno solo, no es más fácil que perdonar los todos. Es igual. Fíjense, lo mismo es perdonar 8 millones de pecados que perdonar uno. Lo mismo es perdonar el pecado aparentemente más grave que un pequeño pecadín. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que tenemos que entender. Dice, ¿por qué si no la ilusión de que hay grados de dificultad en los milagros nos va a seguir reteniendo? Porque nos va a seguir diciendo el ego, esto sí, esto no, esto se puede, esto no se puede. Y luego dice, el maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás los niveles de dificultad. Fíjense bien, en lo que cree que tiene que perdonar. ¿Qué quiere decir pasar de largo y dejar atrás? Pues ignorar lo que sucedió. No juzgarlo. ¿Y cómo lo podemos lograr? No juzgarlo, ¿no? ¿Y cómo renunciando a nuestro juicio, a nuestra manera de pensar, o sea, encomendándonos al Espíritu Santo. Solo encomendando nuestra mente al Espíritu Santo, que eso es aceptar la expiación. Acepto que el Espíritu Santo sea mi único guía y que Él me muestre el camino. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Eso es sin falta. Y luego dice, un pecado que un maestro de Dios perdone completamente, totalmente, puede consumar la salvación. Sí. A ver, Toñita, o sea, es que está esto, por decir algo, dices, un pequeño pecado, el pecado es creernos separados de Dios, la ilusión, darle, juzgar que es real, vamos a decir, ilusoriamente. Entonces, por decir algo, cuando nos sentimos cuerpo, que dices, desde, ay, ¿qué me voy a poner de ropa? ¿O qué voy a comer? ¿Cómo voy a estar más sano? ¿Cómo voy a estar mejor? Etcétera, etcétera. Todo eso contribuye a que sigamos creyendo en la separación, ¿no? Fíjate, depende. Cuando tu meta es, ¿qué me pongo? Sí. Es una. Y la otra es, me pongo esto y voy con Dios a vivir lo que tengo que vivir. Esa es la diferencia, fíjense. Porque el curso no te dice, no te arregles, no te bañes, no vivas en el mundo, sino vivir en el mundo como si no fueras del mundo, recordando, no soy un cuerpo, soy un ser creado por Dios.
ser guiados por el amor, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, vestirnos con amor, comer con amor, trabajar con amor, perdonarnos con amor, porque lo único que puede perdonar es el amor. Porque si te perdono, porque soy buena onda y porque trabajé mucho en lo mío, eso no es. Eso es, como les digo, un error espiritualizado, ¿sí? Que le damos apariencia de cualidad. Sí, Pero, ahora las creencias en el ego espiritualizado, tantas cosas que hemos dicho o creído durante siglos que son buenas o malas. ajá. Ay, me voy a flagelar, o sea, y eso es bueno, o es malo hacer tal cosa, o sea, no sé. Mira, esos son los pensamientos que tienen que ser perdonados, Así es. ¿ok? Entonces no hay que ver qué pensamientos están más equivocados que otros. No es abandonarlos. Simplemente, Señor, te entrego, mire, si no estoy en la dicha, estoy equivocada. ¿Sí? Esa es una señal que puede ser muy útil. En práctica. panzo, así de Sí. guapa, o sí, No importa, en pijama cuando me levanto, que me vieran. No se puede. Bueno, has de durar 5 minutos sin arreglar, cállate. Te lo prometo que sí. Ya, no, ya sé, eres bien vanidosa tú. No. En la mañana me levanto y ando. Y dile que andé. Y ahí sí, fuera todo. Qué rico. Te lo juro, te lo juro. No te creas que, ay no, que cómo crees. Claro que sí, me gusta estar bien arreglada, porque es como una práctica, ¿sí? Son hábitos, así como aprendes a comer sano o a hacer ejercicio, aprendes a asearte, a arreglarte, jugar que me pongo, porque está padre. Pero no quiere decir que yo Vives diga alrededor de eso. que eso es, ay Sin no, eso, ¿qué ¿qué va hago? a pasar? Claro. ¿Sí? No pasa nada. ¿Por qué? Porque no soy eso. Pero tampoco quiere decir que como ya estoy más allá de todo, como me levanto Sin salgo. tinte, muchas tendencias. Sin tinte no Porque se También veía. Jesús iba a sus cenas y Claro. sus pinitos y toda la cosa. Claro. Sí. Es que de veras, no tiene nada de malo. Pues es que No, en este no, plano no. también hay que hacerlo de este plano. Estamos, fíjate, para En amor. vivir aquí en la tierra como en el cielo, con amor, con alegría. De veras es divertido, es que no Sí, tiene por sí, qué sí. ser algo pecaminoso, terrible. No, vivir con amor, con alegría, con Dios de la mano como mi único guía. Ahora, si no estoy contenta, es porque estoy pensando por mi cuenta. Pensé en forma equivocada. Eso es todo. Porque además es impecable que le echa a uno todos los kilos y sentirse miserable. No te ves bien. Y no te ves bien. Y por eso dicen que la suerte de la fea, la bonita la desea. Porque emanas una energía y se aplica a hombres y a mujeres. Una persona dichosa es lo más atractivo que existe. Una persona que se quiere y se respeta, que ya se perdonó sus errores con el amor real, es la persona más hermosa y que todo el mundo quiere estar con ella. Porque esa es la verdadera belleza. No los kilos ni los pesos. Es que le como metas. cuando vas a comulgar, casi nadie comulga porque dice que trae pecados. Pero en ese momento yo me perdono todo y órale, pues fui invitada al banquete, Claro. así que yo voy a la gorra. Claro, sí, ¿Verdad? sí. Es algo así. Porque es que de verdad no pasa nada. Y además, yo digo que la verdadera comunión es amar. Es ir con el amor de Dios donde quiera que vayas. ¿Sí? Y sí somos dignos. Porque Dios, cualquier pecado, según yo, Dios lo pasa por alto. Y solo ve mi inocencia, mi dicha. Dios no nos juzga. Esas son reglas humanas.
Entonces Dios dice, perdónate y anda. Y sé dichoso. Perdónate, solo perdónate. Y eso solo lo podemos hacer de la mano de lo divino. Porque con el ego el perdón es condicionado, temporal, y está sujeto a cambios. En cualquier momento puede quedar el perdón obsoleto con el ego. En cambio, de la mano de Dios, como dices tú, no hay nada que pagar. Solo desea con todo tu ser uno con Dios. Ese es lo único. Y no es que Dios me lo pida, es que como yo voy a volver a Él. Porque la única que Él se retrasa porque no se siente digna es uno mismo. Soy yo. Entonces cuando yo me perdono, Dios siempre me dice sí. Siempre. Solo me dice, lo único que te pido, deja de sufrir, porque es el sufrimiento el que nos hace pensar que Dios está hasta allá. Pero son barreras puestas por uno desde los pensamientos de uno. ¿Sí? Bueno, entonces, dice que la santidad, me equivoqué de nombre. Dice, tú preguntabas, pero ya sí, quedó bien. O sea, del pecado, lo que es la identificación con el cuerpo, el sentirnos ilusoriamente separados de Dios y que vivimos realmente en eso, pero ya te quedó claro que no es el propósito de la vida, ¿verdad? Y fíjate bien, el jet set, ¿verdad? Y eso exactamente, eso es lo que corrige la expiación, ¿sí? Sí, porque si no, nomás puro, imagínate, pones todo en el mundo. Es que habemos muchos que, o algunas cosas sí las ponemos 100%, todos, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué familia eres? ¿Y qué familia, o cuánto ganas, o qué estudiaste, o qué tienes, o...? Sí. Todo. Entonces, pero eso es parte del juego del mundo, que solo con podernos reír, no burlar, como dice Jesús, cuando puedas reírte de tus pensamientos superfluos, banales, que no tienen nada que ver con la verdad, y puedas reírte de esos pensamientos, ya estás encaminándote, ¿sí? Ya te estás encaminando, no pasa nada. Jesús no dice nada, tú para allá, todavía no eres digna de que vengas a mí, sino nos dice, siempre somos dignos para Dios. Fíjense qué cosa más maravillosa. Siempre somos dignos de Él. Bueno, entonces vamos a leer el 4. El 4. El mundo acabará cuando su sistema de pensamientos se haya invertido completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final, que trae consigo el fin del mundo, no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. Fíjense qué importante lo que nos está diciendo aquí, como todo lo que nos dice. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento, en lo que se basa las creencias de nuestro ego, se haya invertido completamente. Cuando a lo que le hemos dado importancia, dejemos de dársela. Dice, hasta entonces
algunos fragmentos de su mentalidad parecerán tener sentido, pero hasta el momento en que digamos nada de esto significa ya nada para mí, hasta entonces el mundo dejará de parecer algo que existe para mí. La lección final no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados en su mente para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. Fíjense, la lección final tiene que ver cuando el mundo termine. Ese es el fin del mundo. Cuando llegue la última lección, cuando dejemos de darle a cosas del mundo poder, importancia, valor para nosotros, como cosas que necesito eso. Cuando dejemos de necesitar, el mundo se desvanecerá en la nada. ¿Sí? Bueno, dice, entonces, ¿cuál es el papel del Maestro de Dios en esta lección final? ¿Qué es lo que le toca llevar a cabo? Tiene que aprender simplemente cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Ahora sí que voy derecho y no me quito. ¿Cómo? No sé, Dios me guía. Él me guiará, me inspirará y yo lo seguiré. Eso es lo que tenemos que hacer y decir, Señor, no decirle no soy digno de que vengas a mí, sino decirle, Señor, estoy listo para ti. Estoy listo para ti. Quiero volver a casa. Muéstrame el camino. Porque si yo le muestro el camino a un hermano, vamos a llegar juntos. ¿Sí? Ahora bien, el Maestro de Dios necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. Si te llega una inspiración de hacer algo, de un pensamiento que surge aparentemente de la nada, déjate llevar por ese pensamiento, porque Dios confía en ti. No es que diga, pues a ver cuándo estás listo, todavía no. Todos nosotros, quien sea, estemos viviendo lo que estemos viviendo, aunque el ego nos diga otra cosa, ya estamos listos para Dios. Siempre estamos listos para Dios, porque existimos por Él y en Él. Solo que estamos soñando en este sueño de separación, donde nos sentimos diferentes. Dice, el Maestro de Dios que se deja guiar por el Padre no juzga si es difícil o fácil, ni lo piensa siquiera. Y vean esto, cuántas veces personas que lograron cosas aparentemente imposibles hicieron lo que tenían que hacer como en un estado de trance. Y cuando lograron lo que lograron y que les dijeron, ¡ay, felicidades! ¿Y cómo lo hiciste? No sé. No sé. Nomás lo hice y ya. Lo hice, algo me guió, algo me inspiró y lo hice. Y así es como Jesús nos invita a ser guiados. No decir, que ahora sí estoy en condiciones, no vamos a ir a las Olimpiadas. Nada más tenemos que ir practicando, entregar nuestra manera de pensar a la guía de lo divino, las veces que sea necesario, porque por ahorita lo que hacemos es hacer planes. Y dice Jesús, deja de hacer planes por tu cuenta. No es que nos menosprecie,
Es que no necesitamos hacer planes, el plan ya está hecho, y está hecho por Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer, seguir el camino que Dios ya tiene hecho para mí. Entonces, dice, si tu maestro interior te señala el camino y él confía en que él le enseñará cómo aprender la última lección, porque a eso se está refiriendo aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dice que la lección final, dice, su maestro se la señala y él confía en que el Espíritu le enseñará cómo aprender la lección final? La lección final es aquella que da lugar al fin de mi sistema de creencias por mi cuenta. Es cuando yo ya dejo de hacer planes, cuando yo dejo de decir, ¿y cómo lo voy a hacer? La lección final llega cuando me suelto en el amor de Dios como mi único guía, con toda la fe, con toda la confianza. ¿Sí? Ahí es donde llega esta experiencia del fin del mundo. ¿Sí? Hagamos lo que hagamos, hay que hacerlo encomendándonos a la luz del Espíritu Santo. Exactamente. O sea, obviamente es en el ámbito humano, porque aquí es donde lo necesitamos. Claro. En el plano divino ya somos en Dios. Aquí creemos que estamos separados, por eso necesitamos ser conducidos, entre comillas, de regreso a Dios. Pero en realidad existimos en Él, somos uno con Él. Pero aquí nos tienen que sacar de este plano de olvido, de separación, para que nos demos cuenta que no hemos ido a ninguna parte, que no nos falta nada, que somos tan plenos y completos como cuando fuimos creados por Dios. Oye, Toñita, y eso de que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, y en lo que tú dices de que nos dejemos guiar por el plan que tiene Dios para nosotros, ¿cómo lo traslapo? O sea, se cuenta, es dejarme guiar. Fíjate por lo bien, que yo... tú eres el arquitecto de tu propio destino, lo puedes vivir desde el ego totalmente, leyendo esa frase. o desde Dios, O, con Dios. fíjate bien, si yo elijo a Dios, todo lo que yo construya será en su nombre. Si yo voy con el ego, todo lo que yo fabrique será perecedero. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Qué diferente tipo de arquitectos podemos ser? Chafas, como los tres cochinitos, con casitas de paja, o la de verdad, que es el hogar divino. ¿Sí? Entonces, sí somos los que hacemos vida dependiendo quién me guía, a quién elijo como mi guía. Porque esa es la diferencia, a quién elijo como mi guía. Si elijo a Dios, les digo, será un hogar divino de luz. Si me voy con el ego, por muy inteligente y capaz que sea, todo tendrá su principio y su final. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver el 5. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir el mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones
que reflejan el cielo. Siéntate ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante ni digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario, su voluntad se hará. No puede ser de otra manera y da gracias de que así sea. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué sienten al leer esto? ¿Qué nos produce? Simplemente siempre hemos tenido la idea de que el fin del mundo va a ser destructivo y de que va a explotar y el sol se nos va a tragar y luego se va a... No sé, algo catastrófico, ¿verdad? Y ahorita aquí vemos que es al revés, va a ser un despertar de amor. Y nada se destruirá, sino aparecerá la verdad, se manifestará la verdadera creación que nosotros hemos cubierto con nuestros pensamientos equivocados. Porque acuérdense, lo que tengas en tu mente será lo que pareces ver afuera de ti. Por eso Jesús dice, todo lo que hagamos ahorita va a ser por nuestros pensamientos, si es con el ego, un mundo que no nos gusta. Bueno, generalmente todo el mundo pensamos que el fin del mundo está en nuestra propia vida, ¿no? O sea, termino yo aquí en este plan y para mí ya se acabó el mundo. Y después, como te digo, todavía faltan siglos, porque sí, han sido siglos que los hombres hemos realmente con el pensamiento equivocado, porque hemos aprendido mal. Ay, pues está muy complicado. No, al contrario. Digo, fíjate, es complicado si yo tuviera que arreglar los entuertos. Lo único que tengo. Entonces, Falta poquito, ¿no? estamos ya en el último párrafo, llegamos exactamente al final de esto. Pero nos vamos con esperanza y lo que dijo Alejandro es cierto, nos la han pintado, que hoy toca 15 con qué, ¿no? O sea, Sí. de agua o que fuego, lo que sea, pues. Pero nadie lo esperaba como la perfección, pues, o lo esperábamos. Es el regreso Ajá, de la dicha. sí. Fíjense nomás, eso es el fin del mundo. El regreso de la dicha. Ahora, hasta que no veamos todos el mundo así, se va a dar el fin del mundo. Pero tú ya O sea, puedes- tiene que ser una sanación, ¿verdad? Pero cada uno que vaya despertando a la verdad Ayuda al otro. ayuda al otro. Ya salva al mundo. Y ya salvaste al mundo. Por eso dice Jesús, yo ya salvé al mundo porque lo logré. Y si yo lo logré, lo van a lograr todos. Y acá cada uno de nosotros está buscando hacer nuestra parte en la salvación del mundo. ¿Cómo la podemos hacer? Entregando nuestra mente con todo nuestro amor a Dios. Decirle, Señor, soy tuya, soy tuyo. Dame solo tú. Y fíjate, Toñita, o sea, lo que decía en el primer renglón de esta página, no lo podemos comprender porque va en contra de cómo hemos aprendido a pensar. Pero así es. O sea, Ya. con uno que realmente recuerde y sane. Y fíjate Y, bien, pues, no lo podemos comprender aquí, pero mi mente que fue creada por Dios nunca ha perdido la verdad. Es como para deleitarnos, saborearlo. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste, porque parece un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El propósito del mundo es que el Hijo de Dios permanezca en el plano del olvido y no regrese a casa. Ese es el propósito del mundo, entretenernos aquí. Pero la verdad es que nada se puede oponer a la voluntad de Dios. Dice, el mundo acabará en paz porque ha sido un campo de batalla. Ese es buenísimo. Todo es maravilloso. tantos años que uno andaba pensando lo contrario. Sí, qué Y miedo. ahora nos vamos muy felices.
Es que este párrafo, es que les digo que si antes de dormir, todas las noches podemos leer un párrafo como este, donde todo lo que parecen batallas va de la mano de Dios, Señor. Toma mi mano y en nombre de mis hermanos acepto que nos conduzcas a la paz. Señor, toma mi mano y en nombre de mis hermanos, junto con ellos, volvemos a tu dicha. Es que si permanentemente creemos en el miedo, obviamente el fin del mundo Sí, creemos sí, que es algo temeroso. Fíjate, y parece retrasarse, no se retrasa, parece. Luego dice, cuando la paz haya llegado, el mundo ya no tiene ningún propósito, porque el mundo es el campo de batalla, el lugar de las tristezas, el lugar de las carencias. El mundo es el cuerpo, ¿no? El mundo es la mente errada. La mente errada La que proyección. da lugar al cuerpo, a las cosas que mueren, ¿sí? Todo eso es lo que está sucediendo. Ahora bien, dice, el mundo acabará entre risas porque ha sido un valle de lágrimas. ¿Sí? O sea, todo lo que yo he fabricado con mi mente, con el miedo, las lágrimas, las carencias, la muerte, las guerras, desaparecerá en la nada, porque eso es nada. Y la verdad tomará su lugar. El amor de Dios, la dicha, la alegría, la eternidad, la plenitud. Esa es nuestra verdadera herencia. ¿Sí? Y luego, ¿quién puede seguir llorando donde hay risa? ¿Cuántas veces nos pasa? Miren, en los velorios, no sé si se han dado cuenta. Los mejores chistes. En los velorios es una de las formas de querer equilibrar algo, porque ahí está como el dolor de la pérdida y por otro lado la esperanza de la verdad, donde no hay nada que nos quite el sentido del humor, que para mí es uno de los atajos de regreso al amor. No te estás burlando, no es que estés queriendo ignorar, no, ni que no respetes, sino al contrario. Imagínense, yo cuando me vaya, si a alguno de ustedes les toca a echar relajo, a reírse y acordarse, se los juro, porque qué mejor que partir con alegría y con amor y con risa. ¿Sí? ¿A poco no? Eso está maravilloso. Aunque se oiga puro bip. Con que se oiga puro, ya saben que yo aguanto barra. No me les voy a parecer. Pero de verdad, dice, donde hubo dolor, que se manifieste la alegría. Entonces, dice, ¿quién puede seguir llorando donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir al mundo. Fíjense, solo cuando perdono todas las ilusiones, todas mis creencias equivocadas de lo que yo creí que era malo, cuando yo perdone todo eso, ya no hay lugar para sufrir, porque el mundo ya se liberó de mis juicios y mi mente junto con él. Por eso podemos partir en luz, en paz, en risa, en alegría. Esa es la voluntad de Dios para todos. Y dice, el mundo partirá en bendiciones. Fíjense qué cosa más hermosa. Pues no acabará como comenzó. El mundo comenzó con llantos. Cuando llegamos aquí, lloramos. Podemos partir en bendiciones. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. No tenemos por qué partir en lágrimas, sino bendiciendo, agradeciendo y sonriendo. Dice, convertir el infierno en cielo
es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Eso es a lo que Jesús nos está invitando, a llevar el cielo donde quiera que vayamos, a recordar el cielo en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, donde vayamos en la calle. Podemos ser portadores de pensamientos de cielo. No tenemos que decir nada, pero traerlo en nosotros nos bendice y bendice. Y ahí estamos convirtiendo lo que parece un infierno en la verdad, en cielo. Y eso lo podemos hacer todos. Y eso no es soberbia, esa es la verdadera humildad. Dice Jesús, acepta tu verdadero papel. Sé portador del amor de Dios donde quiera que vayas. Porque para eso fuiste enviado. Y dice, siéntate ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante ni digas que no puedes aprender. Fíjense, cuando decimos eso está muy difícil, eso es arrogancia. Cuando dices, hágase tu voluntad, Señor, guíame, yo obedezco, eso es humildad. Vean qué hermoso. Sé humilde a Dios. No te rebeles, no retrases tu dicha y la de los que te rodean, porque crees que es muy difícil algo. O sea, es como ponerse el brinco a la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, ir en contra y pensar que no se puede. No, y pensar que la puedo detener, la voluntad de Dios, con mis excusas, ¿verdad? Como dicen, es una paradoja. Así es. Es para joda. Porque de veras sí nos afecta el creer que podemos hacer algo diferente a la voluntad de Dios. Vamos a acabar con Dios. Hagamos lo que hagamos. Esa es la bendición de bendiciones. Quizá unos más tarde, otros más pronto. Eso pero para el tiempo quien, es ilusorio. el tiempo no existe, ¿no? Y entonces dice, la palabra de Dios afirma lo contrario. Tú puedes aprender su programa de estudios. Todo lo que Dios quiere que aprendas, lo puedes aprender. No seas arrogante diciendo que no puedes aprender el programa de estudios de Dios. Porque si Él dice que puedes, puedes. ¿Sí? Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea. Qué cosa más hermosa. ¿Sí? Entonces, alegrémonos de que nos sea recordado y elijamos vivirlo. Alegrémonos de verdad. ¿Sí? Son bendiciones que cada momento están a nuestra disposición. ¿Ok? Sí. Bueno, pues aquí lo dejamos. El próximo va a estar de Chaco.